Cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue la pizarra verde, las filas de pupitres y la luz del sol entrando por las ventanas altas. El murmullo de compañeros hojeando apuntes me envolvía. Por un instante pensé que estaba soñando. ¿Cómo podía ser? Yo había muerto. En mi memoria seguía vívida la escena de aquel día en el hospital. Mi cuerpo débil, el pitido constante de las máquinas y esa rabia impotente que me atravesaba el pecho. Había sido la estudiante más brillante de mi instituto, pero lo había perdido todo por confiar en la persona equivocada. Laura Herrera, mi tusi mejor amiga, la que siempre me sonreía dulcemente, la que me pedía ayuda con los deberes, la que juraba que me admiraba, en realidad solo me utilizaba. Aquella vez, en el examen final, había intercambiado mis respuestas con las suyas. Yo, ingenua, no sospeché nada hasta que fue demasiado tarde. Ella se llevó la gloria de la primera posición, la plaza directa en la Universidad Complutense de Madrid y el futuro que me pertenecía. Y yo quedé reducida a un fracaso. Mis padres, que habían trabajado toda su vida en su pequeño bar de barrio para darme un porvenir, murieron de pena poco después de que me enfermé. Yo misma acabé sola, sin nadie, hasta que la enfermedad me devoró. El dolor de aquella vida era tan real que me costaba respirar, y sin embargo, aquí estaba. Volví a mirar a mi alrededor. Reconocí los detalles. El aula 3B de la Academia Central de Alba, justo antes del gran examen clasificatorio. Las mismas cortinas, las mismas mochilas apiladas, la misma chaqueta azul sobre mi pupitre. Mis manos temblaron. El reloj de la pared marcaba las 8 en punto. Aquella era la hora exacta del día en que todo empezó a torcerse en mi vida pasada. Esta vez, no. El despertar de la claridad. Me pasé los dedos por la frente, como para despejarme. Los recuerdos se agolpaban. La sonrisa falsa de Laura, la manera en que manipulaba a los profesores con su voz dulce, la forma en que todos pensaban que era un ángel, mientras yo cargaba con la etiqueta de fría y arrogante. ¡Qué ironía! Yo había confiado en ella hasta el final. Le di mis apuntes, repasé con ella, incluso compartí mis estrategias de estudio. Y a cambio, ella me hundió sin pestañear. El corazón me latía fuerte, pero en vez de rabia ciega, sentí una calma gélida. Ya no era la misma Clara ingenua. Había muerto una vez. Tenía la oportunidad de empezar de nuevo. No iba a desperdiciarla. Observando a la amiga, giré la cabeza y allí estaba. Laura Herrera, sentada a 2 filas de mí, inclinada sobre su cuaderno con esa expresión aplicada que tanto engañaba a todos. Sus largas pestañas parpadeaban con inocencia. Si alguien entraba al aula en ese instante, pensaría que era la estudiante más pura y trabajadora del curso. Yo sonreí, pero no de ternura. Sonreí con una ironía que me calentó el pecho. Laura, esta vez verás quién es la verdadera protagonista. La resolución interior. Mientras mis compañeros murmuraban sobre los temas probables del examen, yo repasaba mentalmente mi plan. Tenía ventaja, la memoria de toda una vida. Sabía cuáles serían las preguntas difíciles, qué trampas aparecerían en las hojas, incluso qué profesores serían más susceptibles de favoritismos. Más aún, sabía cómo Laura iba a intentar brillar a costa mía. Ya no, murmuré entre dientes. Recordé a mis padres, a su mirada orgullosa, cuando yo estudiaba hasta tarde, a sus manos encallecidas preparando comidas para que yo no pasara hambre. Ellos no merecían la hija derrotada en que me había convertido. Esta vez, vivirían para ver cómo su hija entraba en la mejor universidad y les devolvía todo su sacrificio. El inicio del examen. El timbre sonó, marcando el comienzo de la prueba simulacro. Los alumnos guardaron silencio. Tensos. El profesor entró con un fajo de exámenes en las manos. Sentí un déjà vu tan fuerte que casi se me doblaron las piernas. Este era el momento exacto en que, en mi vida anterior, Laura comenzó a ejecutar su plan. Me acomodé en el asiento y tomé el bolígrafo con firmeza. No esta vez, me dije. Un vistazo al futuro. Mientras llenaba mi hoja con respuestas seguras, pude ver de reojo cómo Laura me miraba. Intentaba imitar mis gestos, esperando encontrar una oportunidad para copiar. Yo, sin levantar la vista, cubrí discretamente mis respuestas. Su ceño fruncido fue como música para mis oídos. En mi vida pasada, había compartido mis resultados con ella por compasión. En esta, solo me debía a mí misma. A cada respuesta que escribía, sentía que enterraba un pedazo de mi antigua debilidad. La promesa final. Cuando entregué el examen, mis dedos no temblaban. Mi corazón ya no estaba lleno de rencor, sino de determinación. Clara Fernández, me dije en silencio. En esta vida no serás una víctima. No permitirás que nadie robe tu luz. Vi a Laura fingir su sonrisa angelical frente al profesor, y solo pude pensar:
Disfruta de tu papel mientras dure, porque esta vez la obra no terminará como tú quieres. El murmullo del aula se fue apagando a medida que los exámenes eran corregidos. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Todos esperaban la publicación de las notas del simulacro, conscientes de que eran un ensayo general antes del examen decisivo. Yo, Clara Fernández, respiraba con calma. Tenía la seguridad de mis respuestas, pero sobre todo la certeza de que esta vez nadie me arrebataría lo que era mío. Los resultados en la pizarra. El profesor escribió los nombres en la pizarra, de mayor a menor puntuación. La tiza rasgaba la superficie y cada número parecía un latido colectivo. Primera posición, Clara Fernández, 117 puntos. Un silencio denso llenó el aula. Muchos levantaron la vista hacia mí, sorprendidos. Algunos sonrieron, otros susurraron con incredulidad. En mi vida pasada, ese lugar no me perteneció. Fue Laura Herrera quien lo ocupó gracias a mis apuntes y mi ingenuidad. Esta vez, sin embargo, era yo quien lo reclamaba con justicia. Laura, sentada a pocos metros, se tensó. Intentó sonreír como si no le importara, pero sus manos apretando el bolígrafo delataban lo contrario. Segunda posición, Laura. Puntos. Los murmullos se intensificaron. Ya no era la estrella indiscutible, la primera grieta. Durante el descanso, Laura se acercó con su sonrisa ensayada. Clara, felicidades. Has mejorado mucho últimamente. Gracias, respondí con calma, mirándola hasta los ojos. Supongo que estudiar hasta tarde da sus frutos. Su sonrisa tembló un instante. En nuestra vida pasada, yo habría contestado algo humilde, quizá agradeciéndole su apoyo. Ahora, cada palabra mía era un recordatorio de que ya no jugaba con las mismas cartas. Laura regresó a su asiento, pero el murmullo de los compañeros la siguió como una sombra. Algunos empezaban a cuestionarse si su brillo era tan natural como parecía. El ejercicio sorpresa. Al día siguiente, el profesor propuso un ejercicio sorpresa en clase. Resolver un problema complejo en la pizarra. Nadie se atrevía a levantar la mano. Era un reto de nivel universitario, diseñado para poner a prueba a los más capaces. Yo levanté la mano, sin dudar. Caminé hasta la pizarra, sentí las miradas clavadas en mi espalda y resolví paso a paso, con seguridad. Cada número, cada ecuación, fluía de mi memoria como un río que conocía su cauce. Cuando puse el resultado final y subrayé con la tiza, el aula estalló en un murmullo de admiración. Perfecto, Clara, dijo el profesor con una sonrisa. Ni siquiera en la Universidad Complutense lo habrían hecho mejor. Laura, desde su pupitre, tenía la mandíbula apretada. Ella siempre había sido la primera en esas ocasiones. Esta vez, su silencio hablaba más que cualquier palabra. La voz de Diego Martín. Entre los compañeros, alguien destacó con un gesto sencillo. Diego Martín, el delegado de clase. No era de los más ruidosos, pero su mirada era franca. Se levantó y aplaudió. El gesto fue contagioso. Otros empezaron a aplaudir también. Bien hecho, Clara, dijo con voz clara. Ya era hora de que todos vieran tu verdadero nivel. Yo lo miré sorprendida. En mi vida pasada recordaba vagamente su presencia, siempre discreta. Pero ahora comprendí que había sido uno de los pocos que nunca creyó del todo en la fachada de Laura. Ese pequeño gesto, su aplauso espontáneo, fue como un ancla en medio del mar de falsedad. La incomodidad de Laura. Durante el almuerzo, escuché a dos compañeras cuchicheando. ¿Viste la cara de Laura? Parece que no soporta perder el primer puesto. Yo siempre pensé que Clara era más seria, pero ahora creo que tiene razón. Laura, al pasar junto hacia nosotras, fingió no oír nada, pero sus pasos apresurados demostraban lo contrario. Su papel de santa empezaba a resquebrajarse. Un recuerdo punzante. Mientras comía en silencio, no pude evitar recordar mi vida anterior. En aquella ocasión, Laura había usado cada pequeña victoria mía para manipular la opinión de la clase, haciéndome parecer arrogante o deshonesta. Pero ahora todo era distinto. Yo tenía la ventaja de saber cómo se movía, y no iba a dejar que me robara otra vez. Conversación con Diego. Más tarde, Diego se acercó con un gesto amable. Clara, sé que esto suena raro, pero me alegra que finalmente estés mostrándote tal como eres. Siempre supe que tenías más nivel del que aparentabas. Lo miré con cautela. ¿Y por qué no lo dijiste antes? Se encogió de hombros. Porque nadie escucha cuando todo el mundo cree en otra versión, pero no todos estábamos ciegos. Sus palabras me sorprendieron. En mi memoria yo había pensado que estaba completamente sola. Saber que alguien había visto la verdad, aunque en silencio, me dio un extraño consuelo. Mi resolución, esa noche, mientras repasaba mis apuntes, anoté en mi cuaderno.
Laura siempre vivió de las apariencias. Yo en mi vida pasada le cedí la luz. En esta no pienso volver a hacerlo. Y si alguien merece ver mi verdadera fuerza, serán aquellos que confiaron en mí cuando todos dudaban. El primer aliado se había revelado. Diego Martín no era un galán de novela ni un salvador. Era simplemente alguien que reconocía el valor real. Y a veces eso era lo único necesario para empezar a cambiar la historia. La noticia de mis resultados se extendió como pólvora por los pasillos de la Academia Central de Alba. En cuestión de horas, los profesores comentaban mi nombre en la sala de maestros, y mis compañeros lo repetían en los grupos de WhatsApp. Por primera vez en mucho tiempo, ya no era la sombra de Laura Herrera, era Clara Fernández, la estudiante que había obtenido el primer puesto con méritos propios. El nuevo teatro de Laura. Laura no soportaba quedar en segundo lugar, y como actriz consumada, decidió reinventar su personaje. En clase, comenzó a mostrarse más diligente que nunca, levantando la mano en cada pregunta, entregando trabajos decorados con corazones y citas inspiradoras. Su sonrisa era tan amplia que resultaba incómoda. Clara es increíble, ¿verdad?, decía en voz alta, mirando alrededor. Me alegra tanto que por fin se haya esforzado. La trampa era clara. Intentaba hacer ver que mi éxito era resultado de su apoyo como amiga, como si sin ella yo no hubiese brillado. Pero ya no era la Clara ingenua que caía en esas trampas. Sonreí con calma y contesté. Gracias, Laura, aunque la verdad es que siempre me he esforzado. Quizá ahora simplemente se nota más. La clase entera se quedó en silencio. Algunos sonrieron, otros bajaron la mirada. Laura, por primera vez, no supo qué responder. Las comparaciones inevitables. A partir de entonces, las comparaciones se volvieron constantes. Clara sacó 98 en matemáticas, Laura 91. En el último ensayo, el profesor elogió a Clara, pero a Laura solo le corrigió los errores. ¿No parece que Laura está perdiendo brillo? Los comentarios llegaban a mis oídos como ecos de justicia. En mi vida pasada, esas mismas comparaciones me habían destruido, porque Laura siempre salía vencedora. Ahora, los papeles se invertían. Lo curioso era que yo no necesitaba decir nada. Bastaba con trabajar con calma, mostrar mi verdadero talento y dejar que los resultados hablaran. La desesperación de Laura. La máscara de Laura comenzó a agrietarse. Una tarde, durante un examen parcial, me di cuenta de que intentaba mirar de reojo mi hoja. Levanté el bolígrafo y cubrí las respuestas sin mirarla. Cuando el profesor corrigió, ella obtuvo una nota mediocre. Su rostro se ensombreció, pero lo disimuló con otra sonrisa forzada. En el pasillo, escuché a 2 alumnos murmurar: ¿crees que antes Laura también copiaba? Tal vez. Nunca pensé que Clara fuera tan buena. Esa semilla de duda era veneno para su reputación. El respeto ganado. Mientras Laura se hundía poco a poco, yo empezaba a notar un cambio. Profesores que antes me miraban con desdén, ahora me pedían que resolviera problemas en la pizarra. Compañeros que apenas me hablaban, empezaron a pedirme consejos sobre ejercicios difíciles. Incluso recibí la visita de la directora, que me felicitó personalmente. Señorita Fernández, su progreso es admirable. Continúe así y la Universidad de Barcelona la querrá sin duda. Yo asentí con calma, aunque por dentro mi corazón latía fuerte. No era solo mi futuro lo que estaba en juego, también era la memoria de mis padres, su sacrificio, la vida que nunca llegaron a ver realizada. El comentario de Diego Martín. En medio de todo este torbellino, Diego Martín volvió a sorprenderme. Durante el descanso, se acercó con una libreta en la mano. Clara, ¿me ayudas con este ejercicio? Lo resolví en segundos y él sonrió. Sabía que lo harías. ¿Ves cómo siempre tuviste nivel para estar en la cima? Lo único que faltaba era que creyeras en ti. Sus palabras me tocaron más de lo que esperaba. En mi vida pasada me había sentido invisible, como si mi esfuerzo no sirviera para nada. Ahora, alguien reconocía no solo mis resultados, sino mi valor real. La reacción de Laura. Laura, al vernos conversar, no pudo evitar intervenir. Se acercó con su sonrisa artificial y dijo: Diego, ¿por qué no me pediste ayuda a mí? Sabes que siempre estoy dispuesta. Diego la miró con frialdad, un gesto que rara vez mostraba. Porque necesito resultados, no discursos. El silencio que siguió fue demoledor. Laura palideció. Yo apenas pude disimular una risa interna. Fue la primera vez que vi a alguien, además de mí, desnudar su fachada delante de todos. La semilla del cambio. Esa tarde, cuando llegué a casa, abrí mi cuaderno secreto y escribí: he dado mis primeros pasos. Laura intenta mantener su máscara, pero las grietas son visibles. Cada resultado mío es un golpe a su papel de estrella. Y Diego ya ha demostrado que no estoy sola. En esta vida, no solo voy a recuperar lo que me pertenece,
también voy a construir un respeto que nadie podrá arrebatarme. Por primera vez, desde mi regreso, sentí que el destino realmente podía cambiar. El semestre avanzaba, y con cada prueba superada, mi nombre, Clara Fernández, brillaba más. Para la mayoría de mis compañeros, era ya natural pensar que yo estaría entre las primeras de la promoción, pero para Laura Herrera, aquello era insoportable. Su orgullo no podía aceptar que después de tantos años actuando como niña perfecta, yo le arrebatara el lugar. Y cuando alguien así se siente acorralado, recurre a métodos cada vez más sucios. El rumor en la cafetería. El primer ataque serio llegó en forma de rumor. Una mañana, mientras tomaba un bocadillo en la cafetería, escuché detrás de mí: dicen que Clara hace trampas, que alguien le pasa las respuestas de los profesores. ¿En serio? Pero si siempre parece tan segura. Justo por eso. Nadie puede ser tan perfecta sin ayuda. Sabía de inmediato quién estaba detrás: Laura. Me giré despacio, con una sonrisa gélida, y respondí lo bastante alto, para que todos escucharan. Si alguien tiene pruebas, que las muestre. Si no, que deje de gastar saliva. El murmullo se apagó. Algunos desviaron la mirada con incomodidad. Laura, sentada a unos metros, fingió no escuchar, pero sus dedos jugueteando con el vaso de zumo la delataban. La acusación pública. Pocos días después, el profesor de matemáticas anunció que alguien había dejado un anónimo en su mesa. Clara copia sus respuestas de internet antes del examen. La clase entera me miró. En otra vida, yo habría sentido cómo se me rompía el corazón. Pero ahora tenía temple. Profesor, dije en voz firme, si alguien cree eso, propongo que me examine oralmente, aquí mismo. Un silencio pesado cayó sobre el aula. El profesor arqueó una ceja, sorprendido. ¿Estás segura, Clara? Totalmente. Él me lanzó 3 problemas complicados. Resolví cada uno paso a paso, explicando en voz alta, sin titubear. Al final, el aula entera estalló en un murmullo de admiración. El profesor sonrió satisfecho. Queda demostrado, Clara no necesita copiar. Giré la vista hacia Laura. Su rostro estaba rígido, con una sonrisa petrificada. Yo, en cambio, respiré con calma. No solo había neutralizado la acusación, sino que había convertido la trampa en mi mejor defensa. La conversación con Diego. Esa tarde, en el patio, Diego Martín se acercó. Ha sido increíble, Clara. Pocos habrían tenido el valor de enfrentarse así. Lo miré con curiosidad. ¿Y tú qué habrías hecho? Sonrió con timidez. Probablemente me habría callado y dejado que el rumor me destrozara. Por eso te admiro, porque no solo tienes talento, también tienes coraje. Sus palabras me llegaron más hondo de lo que esperaba. En mi vida pasada me hundí por no atreverme a defenderme. Ahora, alguien reconocía esa diferencia. La intriga del examen. El siguiente movimiento de Laura fue aún más arriesgado. Durante un examen importante, intentó deslizar un papelito bajo mi mesa con respuestas falsas, esperando que el profesor lo descubriera. Lo vi venir desde el rabillo del ojo. En lugar de ignorarlo, lo tomé con calma y lo levanté en alto. Profesor, alguien dejó esto en mi mesa. Supongo que no es mío. El profesor frunció el ceño, recogió el papel y lo rompió. Gracias, Clara. Que quede claro, en esta clase no tolero trampas. El silencio que siguió fue demoledor. Todos sabían que aquello no había caído del cielo. Y aunque nadie señaló directamente a Laura, la sospecha estaba ahí, flotando como un cuchillo invisible. La reacción de la clase. Después de ese día, la percepción general cambió de forma definitiva. Los compañeros que antes dudaban empezaron a mirarme con respeto abierto. Algunos incluso se disculparon en privado por haber creído los rumores. Clara, siento lo que dije en la cafetería, me confesó una chica. Ahora sé que no necesitas trampas. Yo asentí, sin rencor. Lo importante no es lo que dijiste, sino lo que aprendiste. El apoyo silencioso. Diego se volvió más cercano. Empezamos a ir a estudiar juntos en la biblioteca. Al principio, en silencio, compartiendo apuntes. Poco a poco, sin embargo, surgió una complicidad natural. ¿Sabes? Me dijo un día, mientras repasábamos literatura. Creo que lo que más molesta a Laura no es que seas mejor, sino que ya no dependes de ella. Sonreí con ironía. Lo sé. En la otra vida, yo era ciega. En esta, prefiero abrir los ojos. Diego me miró con seriedad. Entonces, nunca más volverás a estar sola. No supe qué responder, pero en mi interior sentí algo extraño. Un calor suave, como si, después de tanto tiempo, alguien realmente estuviera dispuesto a caminar a mi lado. La furia de Laura. Laura, viendo cómo sus intrigas fracasaban, comenzó a perder el control. Su sonrisa perfecta ya no convencía a nadie. En los pasillos, algunos incluso empezaron a apartarse de ella.
La escuché una vez, gritando en el baño una amiga. ¡No puede ser! Clara no debería brillar así. Yo soy la protagonista. Yo, desde fuera, sonreí con calma. Pensamiento interno. Laura, aún no lo entiendes. Esta vez, la historia no la escribes tú. Mi resolución, esa noche, mientras repasaba mis notas, escribí en mi cuaderno secreto. Las intrigas de Laura ya no me dañan. Al contrario, cada acusación, cada trampa, se convierte en prueba de mi fuerza. El respeto de mis compañeros crece, y junto a él, la confianza de Diego. El destino está cambiando, y yo ya no soy la víctima de ayer. Cerré el cuaderno con una sonrisa serena. Sabía que las batallas más duras aún estaban por venir, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, no iba a librarlas sola. Los días pasaban, y mi nombre, Clara Fernández, ya no se mencionaba solo dentro del aula. Profesores de otras asignaturas hablaban de mis resultados, y algunos compañeros de cursos superiores venían a pedirme consejos para preparar sus exámenes. Por primera vez, sentía que mi luz no estaba limitada a un rincón. Brillaba con fuerza en todo el campus de la Academia Central de Alba. Reconocimiento inesperado. Un viernes por la mañana, la directora anunció que se seleccionaría a un estudiante para representar a la Academia en la Olimpiada Nacional de Ciencias. Todos murmuraron, sabiendo que la competencia sería feroz. Para mi sorpresa, el profesor de matemáticas levantó la voz. Propongo a Clara Fernández. Tiene el nivel y la disciplina necesarios. Un murmullo de aprobación recorrió el aula. Yo sentí un nudo en la garganta. Esa era la oportunidad que en mi vida pasada me había sido arrebatada. Acepto, respondí con voz firme, aunque por dentro me temblaban las manos. Laura Herrera, sentada unas filas más atrás, apretó los labios. Su sonrisa ensayada ya no lograba ocultar la furia. El nuevo plan de Laura. Aquella misma tarde, escuché a escondidas una conversación de Laura con una de sus seguidoras. Si Clara se convierte en representante nacional, estaré acabada. Tengo que demostrar que es una farsante, aunque tenga que hundirme con ella. No me sorprendió. Era típico de ella recurrir a venganza desesperada cuando sentía que perdía el control. La pregunta era, ¿cómo pensaba actuar esta vez? Preparativos para la Olimpiada. Me volqué en el estudio. Días y noches, repasando ecuaciones, problemas de física, ensayos de biología. Lo hacía no solo por mí, sino por mis padres. Ellos merecían ver que su hija alcanzaba lo más alto. En ese proceso, Diego Martín se convirtió en mi compañero inseparable. Al principio, venía a repasar conmigo para ayudarme a despejar la mente, pero pronto me di cuenta de que su apoyo Kishesu iba más allá de los ejercicios. Clara, me dijo una tarde en la biblioteca, no olvides descansar, quiero que ganes. Sí, pero no quiero que te rompas por el camino. Lo miré sorprendida. Nadie se había preocupado así por mí en mi vida pasada. El primer paso inesperado. Un día, al salir de la academia, llovía con fuerza. Mientras yo sacaba mi paraguas, Diego me lo quitó suavemente de las manos y lo sostuvo por encima de mí. Hoy déjame acompañarte, dijo con una sonrisa tranquila. Caminamos juntos bajo la lluvia. No era la típica escena de cliché romántico con luces y música, pero sentí algo cálido en el pecho. Era distinto, no era protección teatral, sino cercanía genuina. Al despedirnos, él se detuvo un momento. Clara, pase lo que pase en esa Olimpiada, recuerda que ya has demostrado tu valor. Para mí, ya ganaste. Me quedé en silencio, con el corazón latiendo más rápido de lo que quería admitir. La trampa de Laura. Mientras tanto, Laura preparaba su venganza. Lo descubrí días después, cuando un profesor me llamó con gesto serio. Clara, alguien ha enviado un correo anónimo acusándote de plagiar tus ensayos para la Olimpiada. Me quedé helada. Era exactamente lo que había temido. En mi vida pasada, rumores como esos me habían destruido. Profesor, si lo desea, puedo rehacer el trabajo ahora mismo, delante de usted, respondí con firmeza. Él asintió, y lo hice, palabra por palabra, demostrando que el ensayo era mío. Cuando terminé, el profesor me miró con respeto. Clara, lamento haber dudado. Está claro que eres más honesta que muchos aquí. Su comentario se extendió entre los demás profesores, y la trampa de Laura se volvió en su concon. El respeto del campus. La noticia corrió rápido. Los alumnos comentaban en los pasillos. Clara se defendió sin miedo. Laura, ¿no será ella la que intenta sabotearla? La imagen de Laura, ya deteriorada, se hundió aún más. Cada paso que daba en falso la acercaba al abismo. La confesión de Diego. Esa noche, después del incidente, Diego me esperó hasta la salida de la academia. Caminamos en silencio hasta la parada del autobús. La lluvia había cesado, pero el suelo seguía mojado y brillante bajo las farolas. De repente, él se detuvo. Clara, sé que quizá no es el momento,
pero tengo que decirlo. Me gusta estar contigo, no porque seas la mejor estudiante, sino porque eres tú. Me quedé helada. No era una declaración de película, sin flores ni discursos dramáticos. Era sincera, simple, directa. Y eso lo hacía aún más impactante. Respiré hondo. Diego, ahora mismo mi vida es un campo de batalla, pero gracias. Gracias por no dejarme sola. No le di una respuesta definitiva, pero en mi corazón algo había cambiado. Mi resolución, esa noche, al escribir en mi cuaderno, tracé con calma las palabras. Laura planea venganza, y yo me preparo para la Olimpiada. El futuro se acerca como una ola, pero esta vez no me ahogaré. Esta vez estoy lista para surfearla. Y con Diego a mi lado, quizá no todo el camino tenga que ser solitario. El día de la Olimpiada Nacional de Ciencias amaneció gris y frío, como si incluso el cielo quisiera ponerme a prueba. Me levanté antes de que sonara el despertador. Repasé una última vez mis apuntes, aunque sabía que ya lo llevaba todo en la cabeza. Mis padres, el señor y la señora Fernández, me despidieron con abrazos y ojos brillantes. En sus manos encallecidas vi la esperanza que cargaba desde niña. Hoy no solo competiría por mí, sino por ellos. El escenario. El evento se celebraba en la Universidad Complutense de Madrid, un campus enorme y solemne. Al entrar al auditorio, me impresionó el murmullo de cientos de estudiantes de todo el país, todos brillantes, todos ansiosos. Los jueces, profesores universitarios de renombre, nos miraban con atención. En la pantalla gigante apareció la bienvenida oficial, la ciencia como camino hacia el futuro. Me senté en la primera fila, respirando hondo. A mi lado, noté una mirada conocida. Laura Herrera. Sí, había conseguido colarse como suplente de otro centro, utilizando contactos de su familia. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió con esa mueca venenosa que conocía tan bien. Clara, susurró, disfrútalo mientras dure. Yo respondí con calma. Laura, lo único que voy a disfrutar hoy ya eres tu derrota. El primer intento de sabotaje. La primera prueba era un examen escrito de 3 horas. Problemas de matemáticas, física y biología. Cada uno más complejo que el anterior. Yo me sumergí en la hoja con concentración absoluta. A mitad del examen, noté un papelito deslizarse cerca de mi mesa. Fingí no verlo hasta que el juez se acercó. Lo recogió y lo leyó. Contenía respuestas falsas. ¿Es tuyo?, preguntó con seriedad. No, respondí con calma. No necesito eso. La situación causó revuelo. El juez revisó las cámaras de seguridad y descubrió el gesto de Laura intentando lanzarlo. Fue advertida formalmente y casi expulsada. Mi corazón se aceleraba, pero mantuve el rostro sereno. Una vez más, había convertido su trampa en prueba de mi inocencia. El laboratorio, la segunda prueba, era práctica. Realizar un experimento de química en un tiempo limitado. Cada competidor tenía su mesa, reactivos y materiales. Laura estaba a 2 filas detrás de mí. De repente, escuché un estruendo. Uno de sus tubos había explotado. El humo llenó parte del laboratorio, interrumpiendo a todos. Algunos estudiantes entraron en pánico. Yo cerré los ojos un instante y luego seguí trabajando. Medí, anoté, mezclaba con precisión. Mientras tanto, Laura fingía toser y señalarme, como insinuando que yo había causado la distracción. Pero los jueces, atentos, comprobaron los videos y determinaron que había sido descuido suyo. Cuando entregué mi experimento terminado, un juez me dijo: Clara, admirable concentración. Yo sonreí. El mejor golpe contra una intriga es la serenidad. El problema final, la última fase, fue un reto oral. Resolver en el escenario un problema matemático frente al público y los jueces. Mi nombre sonó en los altavoces. Participante número 23. Clara Fernández. Caminé hasta la tarima. Las luces me cegaban un poco, pero respiré hondo. En la pantalla apareció el problema. Una ecuación diferencial compleja con aplicación en dinámica de fluidos. En mi vida pasada, recordaba haberlo visto, pero no haber tenido valor de levantar la mano. Esta vez, tracé la solución paso a paso en la pizarra. Mi voz no temblaba. Al final, escribí el resultado correcto y me giré. Un silencio denso se convirtió en aplausos ensordecedores. Los jueces asintieron, satisfechos. Laura, entre el público, apretaba los puños con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. La proclamación. Horas después, los jueces regresaron con los resultados. El auditorio contuvo la respiración. Primer lugar en la Olimpiada Nacional de Ciencias, Clara Fernández, de la Academia Central de Alba. Los aplausos me envolvieron como una ola. Yo subí al escenario a recibir el diploma y la medalla. En ese instante, sentí que todo el sufrimiento
sufrimiento de mi vida pasada se transformaba en fuerza. Miré al público y pensé en mis padres, en las noches de desvelo, en las lágrimas derramadas en silencio. Todo había valido la pena. La humillación de Laura. En contraste, Laura recibió una mención disciplinaria por sus intentos de sabotaje. Su nombre quedó manchado frente a jueces y estudiantes. Nadie la miraba con admiración, solo con burla o desprecio. Cuando salí del auditorio, la vi sola en un rincón, con los ojos llenos de odio. Me acerqué y le dije en voz baja: Laura, la diferencia entre nosotras es simple. Tú intentas destruir a otros para ganar. Yo solo necesito confiar en mí misma. Se giró y se marchó sin responder. Diego, el apoyo firme. Al volver a la academia, todo era celebración. Mis compañeros me recibieron con vítores. Entre ellos, Diego Martín me esperaba con una sonrisa tranquila. Sabía que ganarías, dijo. ¿Cómo podías estar tan seguro?, pregunté. Porque eres Clara Fernández, y cuando decides algo, nadie puede detenerte. Sus palabras me conmovieron más que cualquier medalla. En mi interior, una certeza floreció. Esta vida no sería un camino de soledad. Mi resolución, esa noche, al escribir en mi cuaderno, anoté: he vencido en la Olimpiada. Laura intentó destruirme, pero solo consiguió hundirse más. Ahora sé que puedo cambiar mi destino, que la historia ya no se repetirá. Y aunque los retos no han terminado, tengo algo que antes no tuve: fe en mí y un compañero dispuesto a caminar conmigo. Cerré el cuaderno con una sonrisa serena. El futuro apenas comenzaba. La victoria en la Olimpiada Nacional de Ciencias cambió mi vida por completo. Ya no era solo la mejor estudiante de la Academia Central de Alba. Mi nombre apareció en periódicos locales y blogs académicos. Clara Fernández, la joven promesa de la ciencia española. Mis profesores me trataban con un respeto nuevo y mis compañeros me miraban con admiración sincera. Pero la fama, lo aprendí pronto, también atrae sombras más densas. El eco de la victoria. En los pasillos, escuchaba murmullos cada vez que pasaba. Ahí va Clara, la campeona nacional. Dicen que recibirá invitaciones de la Universidad de Barcelona y de la Complutense. Incluso padres de otros alumnos comenzaron a mencionarme como ejemplo para sus hijos. Yo aceptaba cada felicitación con calma, pero por dentro sentía un peso. Cuanto más alto subía, más fuerte sería la caída si alguien lograba derribarme. Y nadie deseaba más verme caer que Laura Herrera. Laura, al borde del abismo. Desde el escándalo en la Olimpiada, su reputación estaba destruida. Profesores y compañeros la miraban con recelo. Ya no era la niña modelo, sino la chica que casi fue expulsada por intentar sabotear. Sin embargo, lejos de rendirse, Laura eligió el camino más oscuro. En lugar de aceptar la derrota, comenzó a planear lo que ella misma llamó su última oportunidad. Una tarde la escuché en el baño, hablando con su inseparable seguidora. Si no consigo hundir a Clara ahora, nunca más tendré la ocasión. Prefiero arrastrarla conmigo, al infierno. Sus palabras me helaron, pero también me dieron claridad. Esta vez no solo defendería mi lugar, la desenmascararía por completo. El golpe desesperado. El plan de Laura se reveló en el momento menos esperado. Durante la ceremonia de premiación oficial en Madrid, donde se entregaban reconocimientos a todos los finalistas de la Olimpiada, alguien filtró un archivo en las redes sociales del evento. Clara Fernández hizo trampas en la Olimpiada. El archivo contenía capturas falsas de conversaciones en WhatsApp, supuestamente mías, pidiendo respuestas a un profesor. La sala entera estalló en murmullos. Los flashes de las cámaras se volvieron hacia mí. Por un instante, sentí la vieja sensación de mi vida pasada. La acusación, la impotencia, el miedo. Pero esta vez respiré hondo. No volvería a ser víctima. La defensa pública. Me levanté y pedí el micrófono. Quiero aclarar esto ahora mismo. Mi voz sonaba firme, aunque mi corazón latía con fuerza. Cualquiera que conozca mis hábitos sabe que ni siquiera uso WhatsApp para hablar de estudios. Y lo más importante, durante la Olimpiada, todos los dispositivos estaban confiscados. Uno de los jueces corroboró de inmediato. Es cierto, los móviles se retiraron antes del examen. Otro profesor añadió: además, hemos revisado sus trabajos. Coinciden con sus notas anteriores. No hay duda de su autenticidad. Los murmullos se apagaron poco a poco. En cambio, comenzaron a surgir miradas de sospecha hacia Laura, que estaba entre el público, pálida como la nieve. La verdad al descubierto. Al día siguiente, el comité organizador rastreó la fuente del archivo falso. El correo electrónico provenía de una dirección vinculada a la familia Herrera. La noticia cayó como un martillazo. Laura fue citada y, aunque intentó negarlo, las pruebas eran irrefutables. El castigo fue severo: expulsión temporal de la academia
y prohibición de presentarse a pruebas nacionales durante 2 años. Su última carta, en lugar de hundirme, la destruyó definitivamente. El apoyo de Diego. Esa noche, al salir de la ceremonia, me encontré con Diego Martín esperándome bajo las luces de la calle. No dijo nada al principio, solo me rodeó con sus brazos. Sentí cómo la tensión acumulada se derrumbaba en su abrazo. Lo manejaste con una fuerza increíble, susurró. Estoy orgulloso de ti. Por un momento pensé que perdería todo otra vez, confesé. Él se apartó lo justo para mirarme a tus ojos. Clara, aunque hubieras perdido el título, seguirías siendo tú. Y eso es lo que realmente importa. Su sinceridad me conmovió más que todos los aplausos y medallas. El punto de inflexión, mientras caminábamos hacia la estación, Diego se detuvo. Clara, sé que hasta ahora hemos sido compañeros amigos, aliados, pero lo que siento va más allá. Mi corazón dio un vuelco. ¿Diego? No tienes que responder ahora, dijo con calma. Solo quiero que lo sepas. Me importas, no por tu talento, no por tus medallas. Me importas tú. Me quedé en silencio, incapaz de responder de inmediato. Pero dentro de mí, algo cambió. No era el amor precipitado de un cliché adolescente. Era un vínculo forjado en la verdad y la confianza. Mi reflexión, esa noche, al escribir en mi cuaderno secreto, tracé con calma las palabras. He visto cómo la luz de Laura se apaga para siempre, consumida por sus propias intrigas. Yo, en cambio, sigo de pie, más fuerte que nunca. Y junto a esa fuerza ha nacido algo nuevo, la certeza de que no camino sola. Diego me ha mostrado un camino diferente, uno donde no soy solo la estudiante brillante, sino una persona que merece ser querida por lo que es. El destino ha cambiado. Ya no soy la Clara derrotada de otra vida. Soy la Clara que escribe su propia historia. Después del escándalo en la Olimpiada Nacional de Ciencias, la vida en la Academia Central de Alba cambió de manera irreversible. El nombre de Clara Fernández ya no era un rumor pasajero ni un descubrimiento reciente. Era sinónimo de excelencia, integridad y fortaleza. El campus bajó otra mirada. Los pasillos se llenaron de un respeto diferente. Compañeros que antes me observaban con cierta envidia, ahora me saludaban con sinceridad. Profesores de otras áreas me invitaban a dar charlas en clases inferiores, como ejemplo de disciplina y superación. Incluso recibí invitaciones de 2 universidades, la Universidad de Barcelona y la Complutense de Madrid. Ambas me ofrecían becas completas, reconociendo no solo mis resultados académicos, sino mi capacidad de liderazgo frente a la adversidad. Aquel reconocimiento, que en mi vida pasada me fue arrebatado, ahora lo tenía en mis manos. Laura, convertida en sombra. Mientras tanto, el destino de Laura Herrera se hundía más cada día. Tras la sanción oficial, apenas se dejaba ver en la academia. Cuando aparecía, evitaba las miradas, caminaba con la cabeza gacha y se sentaba en la última fila, como si quisiera ser invisible. Ya no quedaba nada de la muchacha sonriente que fingía ser el centro del mundo. Sus amigas la habían abandonado, los profesores la vigilaban con recelo, y los compañeros la ignoraban o cuchicheaban a sus espaldas. Yo la miraba con serenidad, no con odio ni con placer en su caída, solo con la certeza de que cada quien cosecha lo que siembra. El reconocimiento público. Un día fui llamada a la sala de actos. Pensé que sería otra reunión académica, pero al entrar descubrí que los directivos habían organizado una ceremonia sorpresa para reconocer mi trayectoria. Clara Fernández, anunció la directora con una sonrisa. En nombre de la academia, queremos felicitarte por tu ejemplo de honestidad y esfuerzo. Eres inspiración para todos nosotros. El auditorio estalló en aplausos. Me entregaron un diploma honorífico y mientras lo sostenía entre mis manos, sentí una paz extraña. No era vanidad, era justicia. Lo que en mi vida pasada me fue negado, ahora lo recibía con dignidad. La conversación con Diego. Después de la ceremonia, Diego Martín me esperaba en el patio. Había estado todo el tiempo observando en silencio, con esa serenidad que lo caracterizaba. ¿Ves?, dijo, no necesitas demostrar nada más. Ya todos saben quién eres. Lo sé, respondí, pero todavía siento que debo seguir. No por ellos, sino por mí y por mis padres. Diego me miró con ternura. Eso es lo que te hace diferente, Clara. Nunca buscas brillar por ego. Brillas porque trabajas con el corazón. Por primera vez, bajé la guardia. Le confesé. Diego, en mi vida pasada todo fue fracaso. A veces me cuesta creer que esto sea real. Él tomó mi mano con suavidad. Es real porque lo construiste tú. Y yo estaré aquí para recordártelo, siempre. El eco de un pasado roto. Esa misma tarde, al salir de la academia, vi a Laura en la entrada. Me observaba de lejos, con ojos rojos y rostro cansado. No dijo nada, pero su mirada hablaba. Envidia, arrepentimiento, rencor. No me acerqué.
Ya no había nada que decir. Ella eligió su camino y yo había elegido el mío, el nuevo horizonte. Los meses siguientes fueron un torbellino de oportunidades. Me seleccionaron para participar en un programa de investigación en colaboración con la Universidad de Barcelona. Al mismo tiempo, recibí invitaciones para entrevistas en revistas juveniles. Mis padres lloraban de orgullo cada vez que aparecía mi nombre en algún artículo. Nuestra hija, decía mi madre, siempre supimos que llegaría lejos. Mi padre asentía con voz temblorosa. Todo valió la pena. Por dentro, yo me repetía: esta es la vida que debía ser nuestra. Esta vez no permitiré que nadie la robe. La certeza interior. Cada noche, al escribir en mi cuaderno, mis palabras eran distintas. Ya no hablaba solo de venganza ni de sobrevivir. Ahora, escribía sobre futuro, sobre sueños, sobre el deseo de construir algo más allá de la sombra de Laura. Y cada página tenía el mismo cierre. El pasado ya no me define. Ahora soy yo quien escribe la historia. La relación con Diego, en ese tiempo, mi vínculo con Diego se fortaleció de forma natural. No había gestos teatrales ni promesas exageradas. Era simple. Él estaba ahí, apoyándome en silencio, recordándome que podía ser fuerte sin dejar de ser humana. Un día, al caminar juntos por la biblioteca, me dijo con suavidad: Clara, ¿te das cuenta de que ya no eres solo una estudiante brillante? Te has convertido en un símbolo. Sonreí con ironía. Un símbolo cansado que necesita café. Él rió, y en ese momento entendí que más allá de todo, había encontrado a alguien que veía a Clara la persona, no a Clara la campeona. Mi reflexión. Esa noche, en mi diario, escribí: Laura ya no es más que un eco del pasado. Su sombra se desvanece, mientras mi camino se abre con luz propia. El prestigio académico es importante, sí, pero lo que realmente me llena es saber que no estoy sola, que tengo a mis padres, orgullosos, y a Diego, caminando a mi lado. Esta es la vida que siempre soñé, y por fin la estoy viviendo. Cerré el cuaderno con una sonrisa. El futuro estaba allí, esperándome, y yo ya no tenía mí. El último trimestre, en la Academia Central de Alba, llegó con un aire solemne. Para la mayoría de mis compañeros, era el cierre de una etapa. Para mí, era el broche de oro a una vida que en el pasado había acabado en ruinas y que ahora se iluminaba con justicia. Reconocimiento absoluto. La Academia organizó un acto de fin de curso en el gran auditorio. Padres, profesores y alumnos se reunieron para entregar menciones y becas. Cuando anunciaron mi nombre, el silencio se transformó en un estruendo de aplausos. Primera de la promoción, con honores y mención especial por su victoria en la Olimpiada Nacional, Clara Fernández. Subí al escenario con pasos firmes. El director me entregó el diploma y dijo al micrófono: Clara es prueba de que el talento unido a la perseverancia siempre encuentra su camino. Sentí como mis padres, en la primera fila, se levantaban emocionados. Por un instante, imaginé la mirada orgullosa que en mi vida pasada nunca pudieron disfrutar, y juré, en silencio, que nada volvería a arrebatarles esa felicidad. La sombra de Laura. El contraste con Laura Herrera era doloroso. Donde antes estaba la chica radiante que recibía halagos, ahora quedaba solo una silueta encogida. Apenas había logrado aprobar con lo justo. Su sanción seguía marcándola como estudiante deshonesta. Durante la ceremonia, su nombre fue mencionado una sola vez, para anunciar su participación restringida en cursos de verano de recuperación. Nadie aplaudió, nadie la felicitó. La vi desde el escenario, cabizbaja, mordiendo el labio, con los ojos húmedos. En otra vida, quizá me habría compadecido. Ahora no. No porque deseara su dolor, sino porque comprendía que cada paso que daba era fruto de sus propias decisiones. Las últimas palabras de Laura. Unos días después, al recoger mis pertenencias del aula, Laura se me acercó. Sus ojos ya no tenían veneno. Siéntese anseio. Clara, susurró, ¿de verdad nunca me perdonarás? Guardé silencio un instante. Laura, no es cuestión de perdón, es cuestión de verdad. Yo aprendí a enfrentarla. Tú siempre intentaste esconderla. Y mira dónde estamos ahora. Ella bajó la cabeza, sin réplica. Fue la última vez que hablamos. Desde entonces, su figura desapareció poco a poco del paisaje de la academia, como una sombra que se desvanece al amanecer. El futuro se abre. Con la beca, confirmada en la Universidad de Barcelona, mi camino parecía trazado. Investigadores ya me esperaban para trabajar en proyectos de biología aplicada. La idea de entrar en laboratorios universitarios me llenaba de emoción y nerviosismo. Pero no era solo mi carrera lo que avanzaba. También mi vida personal daba un giro inesperado. Diego, un paso adelante. La tarde en que recibí la carta oficial de admisión, Diego Martín me invitó a dar un paseo por el parque cercano a la academia.
Era primavera y los cerezos estaban en flor. Clara, dijo, deteniéndose bajo uno de los árboles. ¿Recuerdas lo que te confesé hace unos meses? Asentí. No he cambiado de opinión, al contrario. Cuanto más te conozco, más seguro estoy de que no quiero caminar sin ti. Su voz no temblaba, era firme, sincera, limpia. Respiré hondo. Había esperado ese momento, pero también lo había temido. Después de todo, venía de una vida marcada por la traición. Sin embargo, el brillo en sus ojos no dejaba espacio para la duda. Diego, respondí con calma. Esta vez no quiero huir del futuro. Sí, caminemos juntos. La sonrisa que apareció en su rostro fue más luminosa que cualquier medalla. El aplauso de mis padres. Cuando llevé a Diego a casa, mis padres lo recibieron con calidez. El señor Fernández le estrechó la mano con firmeza, y mi madre no tardó en preparar la mejor cena que pudo improvisar. Hija, me susurró mi madre mientras servía los platos. Mereces aquí a alguien que te cuide, no que te robe lo que te pertenece. Yo asentí, con un nudo en la garganta. Mi reflexión final en la academia. La última vez que caminé por los pasillos de la Academia Central de Alba, el sol de la tarde iluminaba las ventanas. Cada pupitre, cada pizarrón, cada rincón estaba impregnado de recuerdos, de dolor en la vida pasada, de lucha y victoria en esta nueva oportunidad. Abrí mi cuaderno secreto y escribí: ya he llegado y es a la cima que antes me fue negada. Laura se ha hundido en las consecuencias de sus propios actos. Yo, en cambio, he construido una historia nueva, con mi esfuerzo, con la fuerza de mis padres, con el apoyo de Diego. El pasado ya no me persigue. Ahora camino hacia un futuro que yo misma he elegido. Cerré el cuaderno con una sonrisa. El eco de mi vida pasada que te había extinguido. La historia ya no era de tragedia ni de traición, sino de redención y esperanza. La primera vez que crucé las puertas de la Universidad de Barcelona, supe que mi vida había alcanzado un punto de no retorno. Los edificios centenarios, las bibliotecas inmensas, los pasillos llenos de estudiantes de todas partes del mundo, todo me recordaba que estaba en un nuevo escenario, mucho más grande que la Academia Central de Alba. Pero lo que sentía no era miedo, sino libertad. Un comienzo distinto. Me instalé en una residencia cercana al campus. Las mañanas estaban llenas de conferencias, prácticas de laboratorio y debates académicos que me hacían vibrar. Por las tardes, investigaba con un grupo de estudiantes avanzados que trabajaban en proyectos de biología molecular. Cada día confirmaba lo que ya sospechaba. Había nacido para ese camino, lo que antes parecía un sueño imposible, arrebatar una plaza en una universidad prestigiosa. Ahora era mi realidad cotidiana. La sombra lejana de Laura. Mientras yo avanzaba, noticias esporádicas llegaban sobre Laura Herrera. Después de la sanción, había intentado matricularse en una universidad privada de bajo prestigio, pero su nombre aún cargaba con el estigma del escándalo. Sus intentos de reinventarse como influencer académica en redes sociales fracasaron. La gente no olvida fácilmente la mentira cuando se ha demostrado públicamente. Algunos decían que trabajaba en pequeños proyectos, otros que se había marchado al extranjero buscando anonimato. Yo no lo confirmé ni lo busqué. Para mí, Laura ya no era una rival, ni siquiera una villana. Era un eco del pasado, un recordatorio de lo que ocurre cuando uno vive atrapado en la máscara. Clara y Diego, un nuevo capítulo. Diego Martín también entró en la Universidad de Barcelona, en la Facultad de Ingeniería. Aunque nuestras carreras eran distintas, encontrábamos tiempo para vernos entre clases. A veces estudiábamos en silencio en la misma mesa de la biblioteca. Otras paseábamos por las Ramblas hablando de futuro. Un día, mientras compartíamos un café en el campus, me dijo: ¿recuerdas cuando me dijiste que tu vida era un campo de batalla? Asentí. Pues ahora creo que es un jardín, uno que tú misma has cultivado. Sus palabras me hicieron sonreír, porque era cierto. Cada elección, cada decisión que había tomado desde mi regreso, me había llevado hasta allí, y él había estado a mi lado, no como héroe ni como salvador, sino como compañero. El reconocimiento nacional. Mi nombre volvió a aparecer en periódicos, cuando uno de mis proyectos de investigación obtuvo un premio juvenil en ciencias. Esta vez no sentí sorpresa ni incredulidad, lo recibí con serenidad. Clara Fernández, la estudiante que venció a la adversidad, decían los titulares. Yo pensaba, no vencía la adversidad, vencía el miedo, y esa fue mi verdadera victoria. El contraste definitivo. Una tarde, mientras revisaba artículos en línea, encontré por casualidad un foro donde se mencionaba a Laura. Una usuaria comentaba: ¿no era aquella chica que intentó sabotear a su compañera? ¿Qué habrá sido de ella? Las respuestas eran vagas, casi indiferentes. Nadie parecía recordar con claridad. Me di cuenta entonces de la diferencia definitiva entre nosotras.
Yo había convertido mis cicatrices en fuerza, mientras ella se había hundido en sus propias trampas. El tiempo había hecho su trabajo. Laura ya no era protagonista de nada, apenas un pie de página. La carta a mis padres. En mi segundo año de universidad, escribí una carta a mis padres. Decía así: queridos papá y mamá, gracias por creer siempre en mí, incluso cuando el mundo parecía no hacerlo. Hoy puedo decir con orgullo que vuestro esfuerzo no fue en vano. Estoy donde siempre soñé estar, construyendo un futuro que lleva vuestro nombre grabado. Cada logro es también vuestro, cada sonrisa que tengo es reflejo del sacrificio que hicisteis. Os quiero con todo mi corazón. Clara. Ellos me llamaron llorando de alegría. Ese fue uno de los momentos más importantes de mi vida. No la medalla, ni los diplomas, sino la certeza de que había cumplido con quienes más me amaban. Mi reflexión final. Una noche, después de una larga jornada en el laboratorio, caminé sola por el campus iluminado. El aire era fresco, las luces reflejaban en las piedras antiguas de los edificios, y sentí una paz que nunca había conocido. Abrí mi cuaderno, ese cuaderno secreto que me acompañaba desde mi regreso, y escribí: he reescrito mi destino, no con magia ni con trucos, sino con decisión, esfuerzo y la certeza de que merecía una vida mejor. Laura fue la prueba de lo que nunca debo ser, alguien atrapado en la máscara de la mentira. Yo elegí ser verdad, incluso cuando dolía. Hoy sé que ser protagonista no significa recibir aplausos, ni estar en el centro de todos los ojos. Significa tener la valentía de vivir sin pedir permiso, de amar sin miedo, de luchar por lo que uno cree justo. Cerré el cuaderno y miré al cielo estrellado. Ya no sentía rencor, ni miedo, ni dolor, solo gratitud. Epílogo. Años después, cuando mis logros académicos empezaron a ser reconocidos en conferencias internacionales, aún había quienes me preguntaban: Clara, ¿cuál es tu mayor victoria? ¿La Olimpiada? ¿Las becas? ¿Los proyectos? Yo siempre respondía lo mismo. Mi mayor victoria fue no dejar que nadie escribiera mi historia por mí, y en silencio añadía para mí misma: porque esta vida es mía, y esta vez la estoy viviendo de verdad.